Exactamente, se movió la pelota, señoras y señores. Arrancó el partido aquí en el Rogelio de Salí. Les movió la pelota al conjunto capiateño. Ya juegan Guaraní Deportivo Capiatá. Le va a pegar Julio César Irrazábal, señoras y señores. Atención que aquí puede estar el primero del partido. Irrazábal para patear. En el arco Aguilar, Julio César Irrazábal, manos a la cintura, autorizó el árbitro. Irrazábal tira, atajó el arquero. Atajó Aguilar. Impresionante lo de Aguilar, abajo, ni siquiera dio rebote, Francisco. Qué manera de arrancar el partido. Irrazábal que patea fuerte. Buscó el lado derecho del portero. Leyó muy bien. Y ni tanto iba esquinado, Mucha potencia sí, pero poca dirección para el remate. Se viene López. Toca por el medio para Bogarín. Pelota dentro para Marcelo Palau. Camino, tapó el arquero. El rebote queda para el Piru Contreras para definir. El Piru para tirar. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! El Piru Contreras, Alberto el Piru Contreras, señoras y señores. Abre el marcador para el conjunto legendario a los 13 minutos. Ante esta primera etapa, un remate potentísimo en el techo del arco. Gran definición del Piru Contreras. Lo tuvo Marcelo Palau, tapó muy bien el arquero, pero del rebote aparece el Piru Contreras para marcar el primero. Y llegó Guaraní al tanto del desequilibrio, lo hizo el Piru Contreras. La pelota para Ruiz Peralta. Insiste Ruiz Peralta. Escapa de su marcador. Cruza Ruiz Peralta. El arquero soltó la pelota. Remata al arco. ¡Gol! ¡Gol del Deportivo Capiatá! Lo empató Jorge Paredes. Lo empató Paredes, soltó la pelota el arquero Aguilar y tempraneramente el conjunto capiateño reacciona en el segundo tiempo y encuentra este gol prácticamente de vestuario. Lo hizo Paredes ante el rebote del arquero. Le va a pegar De la Cruz, el arquero, golpe de puño, el cabezazo y la pelota fuera, penal. Penal, dice el árbitro. Penal, dice el árbitro Julio Quintana, señores. Y tarjeta amarilla para Alberto González. Amarilla y roja para González. Qué final, señores, qué final tenemos. Vamos a ver qué fue lo que pasó en el área. Una jugada aquí con Servín. Y después va al cuerpo, a buscar al cuerpo del jugador de Guaraní, Alberto González. No va a la pelota, va a buscar allí. Mantiene la posición el jugador aborigen. Camacho para patear. Segundo camino. Tira. Travesaño. Desaprovechó Camacho. En el travesaño estrelló el remate.